Grabamos, compartimos la pantalla. Bien, nos toca ver lo que es la mecánica circulatoria. ¿Qué entendemos por esto? Ya hemos visto todo lo que es cómo funciona la circulación, cómo va la sangre a través de nuestras arterias, cómo se oxigena y demás. Bueno, pues vamos a dar continuidad con ese tema y ahora hablando de la mecánica circulatoria. Recuerdan que ya hemos hablado un poco sobre la viscosidad sanguínea, pero hoy en día le vamos a aumentar el término de perfiles de flujo. ¿Por qué? Porque es necesario saber cuáles podrían ser las diferencias o las variaciones que podríamos encontrar en una presión o en un pulso arterial. ¿Ya? A pesar de que la sangre es levemente más pesada que el agua, sí tiene valores que lo hacen diferente. Es por eso que es mucho más gruesa y viscosa que el agua, ¿ya? La viscosidad de la sangre es una medida de resistencia al flujo y es de 3.5. Ustedes recuerdan que la viscosidad es la resistencia que presenta todo líquido para seguir un determinado recorrido, un determinado flujo, ¿ya? En la sangre es de 3.5, a diferencia de que en el agua es de 5.5. O sea, si notan, es una pequeña diferencia, pero significativa en nuestro flujo sanguíneo. La resistencia al movimiento de la sangre puede llegar a ser tan alto que el músculo cardíaco, es decir, el miocardio, tenga insuficiente fuerza para impulsar la sangre. O sea, nuestra sangre puede oponer tanta resistencia que incapacitaría a nuestra bomba, que es nuestro corazón, nuestro miocardio, para poder transportar la sangre necesaria a los distintos tejidos. ¿Ya? Muy bien. Todo esto, si se diera esto, o en el momento que se dé esto, lo que va a ocasionar es un infarto del miocardio. Entonces, cuando se escucha que una persona ha perecido por un infarto miocardio, es porque el corazón no tuvo la suficiente fuerza para bombear la sangre porque tuvo resistencia de esta. Ahora, existen perfiles de flujo que son el perfil o flujo laminar, es el perfil ideal para el flujo de nuestra sangre, que es el movimiento de un fluido cuando este es ordenado, estratificado y suave. Todos van en un solo sentido, van estratificados, un estrato, otro, y van suavemente, no están yendo de forma alborotada, no están yendo de forma desordenada, es decir, que está yendo en un solo sentido y de forma fluida, constante, ¿ya? En un flujo laminar, el flujo se mueve en láminas paralelas y es sin entremezclarse, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra sangre en nuestro sistema circulatorio, va avanzando como si fuera que avanza en capas, no así en forma entremezcladas entre ellas. Esto garantiza un flujo constante, ¿ya? Cada partícula de flujo sigue una trayectoria suave, todo dependiendo del bombeo de nuestro corazón. Esto es llamado línea de corriente.
Si nosotros hablamos de un flujo laminar, estamos hablando de una línea de corriente que existe en nuestro sistema circulatorio. Ahora, si hay una alteración de este flujo laminar, estaríamos hablando de un flujo tortuoso o turbulento. Como se ve en la imagen, ya no estarían yendo todas las láminas sanguíneas de forma ordenada, sino entremezcladas, ocasionando que pueda haber un fluido más tortuoso que dificulte el fluido de este a través de cualquiera de los vasos sanguíneos. En él las partículas se mueven desordenadamente, como se ven en la imagen, y este desorden ocasiona que las partículas se encuentren formando pequeños remolinos periódicos no coordinados, lo que puede ocasionar cualquier tipo de patología en nuestro sistema circulatorio, como por ejemplo algún trombo. Eso nos puede llegar nos puede llevar a una enfermedad. La ley de Poussibelli es la que habla de que la sangre tiene un flujo laminar constantemente, ¿ya? Se vincula con el caudal de flujo que circula por un conducto. El conducto en nuestro sistema circulatorio serían las arterias, las venas o los capilares. Entonces, la ley de Poussibelli habla de que todo esto es un flujo laminar y explica que depende netamente de la diferenciación de presiones. Recuerdan ustedes que el flujo sanguíneo va de una presión mayor a una presión menor, ¿no es cierto? En casi todo se basa a raíz de la diferencia de presiones. Y también depende por la dimensión del tubo, es decir, dimensión de la arteria o de la vena, y de la viscosidad del fluido. Y como ya sabemos, nuestra viscosidad de la sangre es de 3.5. ¿Ya? Asumiendo que el flujo tenga un flujo laminar, nuestra sangre, según la ley de Poussibelli, sí tiene un flujo laminar. ¿Ya? Para entender esto es que se ha estudiado la hemodinámica, que significa es hemo, sangre, y dinamos, el movimiento, es decir, el movimiento de la sangre, en donde en nuestro sistema circulatorio. La hemodinámica es aquella parte de la biofísica que se encarga del estudio de la dinámica de la sangre. ¿Por qué dinámica? Porque dinámica quiere decir que está vivo. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar un cadáver, no podríamos hablar de la hemodinámica de sus fluidos, porque sus fluidos ya están estáticos, ¿no es cierto? Todo esto en el interior de la estructura sanguínea, como venas, arterias y capilares. Así también como el propio corazón, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque en el corazón inicia todo lo que es el bombeo de la sangre. Pero ¿por qué tenemos que hablar de todo esto? Porque nosotros necesitamos saber cómo es que va o en qué sentido o a través de qué leyes se basa la sangre o nos basamos para estudiar la sangre dentro de nuestro sistema circulatorio. Porque sería muy fácil solamente decir valores y frecuencias sin hablar desde su inicio, desde cómo se llegó a determinar todo esto. ¿Ya? Aquí tenemos un refrescamiento de la mecánica circulatoria, donde hablábamos de la diástole cardíaca. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho un refrescamiento de la mecánica, de la mecánica cardíaca? Sí. ¿Sí? Donde hemos hablado que es en la diástole cardíaca es el periodo en el que el corazón se relaja después de la contracción, llamado periodo de sístole,
en la preparación para el llenado con sangre circulatoria. Es cuando la aurícula se abre para recibir sangre de las venas, ¿no es cierto? Y la sístole cardíaca es el movimiento cuando el ventrículo libera la sangre hacia las arterias, ¿no es cierto? Y de ahí podemos hablar de un pulso que en la pulsación es justamente en el periodo de eyección de la sangre hacia las arterias. Nosotros, o ustedes ya han de haber visto en un monitor, la imagen del pulso se lo puede ver así, como en un electro. Esto es un pulso normal. ¿Ya? Ahora, leyes de la circulación sanguínea. Chicos, hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Estoy Bien, hablando doctor. chino? No, Estamos está yendo bien. Bien, doctor, bien. Se entiende, ¿no? Por favor, si Sí, no sí llegan a entiendo. entender alguna parte, avísenme para tratar de explicarlo Ya, de doctor. una mejor manera. Bueno, ya, gracias chicos. Ahora, existen leyes de la circulación, como ya hemos visto, una ley del flujo, ¿no es cierto? Del flujo laminar. Ahora, las leyes de la circulación sanguínea son ley de la velocidad, es una, donde a medida que las arterias del corazón se alejan, las arterias se alejan del corazón, estas se van ramificando o dividiéndose, ¿no es cierto? ¿Para qué se ramifican o dividen? Para llegar a todas las células de nuestro organismo. ¿Sí? Porque no va a llegar solamente una arteria para todos, tiene que ir ramificándose. Ahora, la velocidad de la sangre cuando salió del corazón será la misma que cuando está a la altura de nuestras manos o de nuestro pie. No, no es la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque al dividirse las arterias van aumentando la superficie de sección del sistema vascular. Se va haciendo mayor la superficie. O sea que la tensión arterial va disminuyendo. Lo que significa que al dividirse una arteria en dos o más ramas, esta va disminuyendo su velocidad por el aumento de la superficie. Se van haciendo más grandes las ramificaciones, pero la tensión se va haciendo más pequeña o la presión se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se tornan más pequeños los conductos, ¿no es cierto? Entonces la velocidad va a ir disminuyendo porque ya no hay mucha presión, hay resistencia de la presión de los vasos existentes. ¿Ya? Esa es una ley, ley de la velocidad. En síntesis, esta ley nos dice que la sangre es más lenta mientras más alejada está del corazón. ¿Ya? Y otra ley, la sangre circula en el sistema vascular debido a diferencias de presiones. Ya lo hemos hablado esto, lo que indica que el corazón, la presión es mayor que en las arterias y en las que va virtiendo su contenido. El corazón vierte a las arterias, primero en el corazón era mayor la presión y la vierte a las arterias donde va disminuyendo y después va disminuyendo y va disminuyendo su velocidad, ¿ya? Toda esta presión también va disminuyendo paulatinamente y hasta que llega a las venas donde la presión es mínima. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que la presión en las venas es mínima porque las venas tienen mayor capacidad de distensión? Es decir, que no ejercen una respuesta contra el flujo, lo dejan que vaya libremente. Todo esto a nivel, sobre todo cuando llegan las venas, a nivel de las aurículas, la presión es totalmente, es bastante mínima, lo que permite un ingreso de la sangre de manera pasiva hacia la aurícula derecha. ¿Ya?
Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado del volumen minuto cardíaco? El volumen minuto cardíaco es la cantidad de sangre expulsada por el corazón hacia las arterias. Cuando estábamos hablando del ciclo cardíaco, les recordé cuánto era el volumen cardíaco. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto expulsa de sangre el corazón? Exacto, entre 60 y 70 ml de sangre, ¿ya? Todo esto, para sacar el volumen minuto, se tiene que multiplicar esa cantidad de sangre expulsada por el corazón hacia las arterias por 1 minuto. Este cálculo se lo puede obtener, este cálculo se obtiene y nos da exactamente la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, en síntesis, si nosotros queremos saber cuánto es nuestro volumen cardíaco minuto, tenemos que multiplicar la sangre eyectada del corazón a las arterias, que es entre 60 y 70 ml, por la cantidad de latidos cardíacos en 1 minuto. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros cuánto es la cantidad de sangre eyectada de nuestro corazón en 1 minuto? Pues para eso existen métodos como por ejemplo la angiocardiografía, que es un método invasivo, pero es un método diagnóstico por imagen que nos permite determinar cuánto es el flujo sanguíneo de una determinada parte de nuestro cuerpo o de una determinada parte de nuestro sistema circulatorio, como quieran verlos, y eso ya lo multiplicaríamos por la frecuencia cardíaca. Esto nos va a dar el volumen cardíaco minuto. ¿Sí? ¿Comprendieron, chicos? Bien. Ya, doctor. Dice. Aquí está la fórmula, ¿ya? El volumen cardíaco minuto o flujo sanguíneo se obtiene por, como les he dicho, 60 o 70 ml de sangre y los 75 latidos que puede haber en un minuto. Estos son los valores normales, ¿ya? Si lo multiplicamos, nos daría 4.500 ml por minuto. Eso es lo que pasa por nuestra sangre que es eyectada por nuestro corazón en 1 minuto. Este puede verse afectado, porque no todo el tiempo es normal, por más que sea una persona totalmente sana, por más que sea una persona totalmente sin ninguna patología, se puede ver afectado si nosotros medimos a una persona en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si lo medimos de pie, si lo medimos sentados o si lo medimos en una posición de cúbito. Siempre hay varianza, siempre lo ideal es medir a una persona esto en una posición de cúbito. Bueno, se incrementa también de forma significativa si esta persona ha hecho antes de la medición ejercicio, si se está realizando la medición en un ambiente alto de temperatura, o sea, un ambiente cálido, muy cálido, y también se ve incrementado si una persona está sufriendo algún tipo de emoción o ansiedad, ¿ya? También se ve afectado. Todo esto se da más por el aumento de la frecuencia cardíaca que por el volumen sistólico. ¿A qué se refiere esto? Como ven, el aumento significativo de este volumen cardíaco se ve aumentado más por esto, que son los latidos cardíacos, que por el volumen de eyección de sangre. Entonces, muy importante cuando se vaya a realizar una medición, tener en cuenta estos parámetros. Hablar con la persona, explicarle el procedimiento, adecuar el ambiente donde se va a hacer y sobre todo
sobre todo ver el estado emocional del paciente, ¿ya? Porque ustedes saben que una persona asustada, su frecuencia cardíaca aumenta y perjudica el estudio, ¿ya? Ahora, vamos a hablar también de la circulación sistémica, es decir, la circulación de todo nuestro sistema, venoso arterial. Es aquella que envía sangre desde el corazón a todos los tejidos vivos del cuerpo. Como ven aquí en este gráfico, la circulación sistémica inicia en el corazón, va hacia todos los órganos. Esa es la circulación sistémica, con excepción de los pulmones, porque estos tienen su propio circuito circulatorio, que lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces, la circulación sistémica es desde el corazón hacia los tejidos vivos, con excepción de los pulmones. ¿Ya? En la circulación sistémica, no toda la sangre realiza el mismo recorrido. No toda la sangre realiza el mismo recorrido. No toda la sangre realiza el recorrido en el mismo tiempo. Y no toda la sangre realiza el recorrido a la misma distancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos células que están un poco más distantes de nuestro corazón que otras que están más próximas. ¿Ya? Entonces hay una variación considerable entre una y otras células que necesitan la sangre de nuestro corazón. Ahora, la circulación pulmonar es la parte del sistema circulatorio que transporta la sangre desoxigenada, ¿sí? Desde el corazón hasta los pulmones. O sea, recoge la sangre que está del corazón y lo lleva hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que esta sangre vuelva a oxigenarse y así poder mantener a nuestras células vivas. ¿Ya? Luego, la oxigenada da vuelta al corazón. O sea, hace el circuito. ¿Ya? Y la función de la circulación pulmonar simple, es asegurar la oxigenación sanguínea. No tiene otra función más que asegurar la oxigenación sanguínea. Entonces, nuestras circulaciones importantes son la circulación pulmonar y la circulación sistémica. ¿Ya? ¿Cómo lo hace la circulación pulmonar? A través de la hematosis. No olviden, por favor, esa frase esa palabra que ya la hemos visto cuando estábamos viendo hace 2 temas anteriores. ¿Ya? Ahora, ¿es lo mismo circulación fetal que circulación pulmonar o circulación o sistema circulatorio? No, es totalmente distinto. Y la circulación fetal es el sistema circulatorio de un feto humano dentro de la madre, ¿ya? Esta circulación es diferente a la del adulto, son totalmente independientes, ¿ya? Principalmente porque sus pulmones no funcionan. Los pulmones del producto, en este caso, no funcionan. Se llama producto al niño no nacido que está en el vientre de la madre, ¿ya? Recién se llama de otra forma cuando ya ha nacido vivo. Bueno, este feto obtiene oxígeno y nutrientes de la madre a través de la placenta. ¿Pero cómo? Esto a través de la vena umbilical que es a través de 2 ramificaciones. La mitad se va directamente al ductus venoso fetal del producto, ¿ya? Y la otra mitad se va a alimentar directamente al lóbulo derecho del hígado. Luego ambas se fusionan ya para hacer una sola, ¿ya? Eso es con respecto a la circulación fetal. ¿Por qué es importante que hablemos esto? Porque tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos un paciente, una paciente que esté en estado de gestación, esta frecuencia cardíaca va a estar
aumentada. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir los requerimientos fisiológicos propios, como también los requerimientos fisiológicos del producto. Es por eso que el corazón tiene que trabajar un poco más, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta cuando haya algún tipo de alteraciones en la presión, en el pulso de la paciente, ¿ya? Porque nos puede estar hablando de alguna enfermedad, ya sea de la madre o del producto, ¿ya? Es como la eclampsia en el embarazo, ¿ya? Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes conoce o ha conocido a una persona que haya tenido algún tipo de problemas de tipos cardiológicos. Pues estas personas con problemas de tipo cardiológico, si tienen la capacidad económica adecuada, pueden optar por algún corazón artificial. Son artefactos muy adecuados siempre y cuando se realice un adecuado diagnóstico y una adecuada cirugía y no haya rechazo del organismo, porque a veces así haya un adecuado diagnóstico y una adecuada cirugía, el mismo organismo rechaza este instrumento o artefacto, ¿ya? Son dispositivos de asistencia circulatoria mecánica. ¿Por qué hablamos de mecánica? Porque solamente son para mantener la bomba mecánicamente funcional, ¿ya? Sirven para reemplazar total o parcialmente el trabajo del corazón de un paciente grave o un paciente medianamente grave. Bueno, si ya se somete a la cirugía, se puede considerar que todos son graves, ¿no? Entonces, esto, perdón, esto puede ser una complicación aguda o puede ser una complicación crónica. ¿Para qué nos sirve el corazón artificial? Es para mejorar la función circulatoria, es decir, va a mantener el bombeo cardíaco, asegurando que el aporte de sangre y el oxígeno llegue al resto del organismo, porque como hemos visto, tanto en la circulación general como en la circulación pulmonar, el corazón es primordial para la oxigenación y el transporte de oxígenos y nutrientes a las células del organismo. Con un corazón artificial, una persona puede esperar la recuperación de su propio órgano, es decir, de su propio corazón, si es que es viable una recuperación, o puede esperar a un trasplante cardíaco. Como les digo, lastimosamente, esto es bastante costoso y algunas personas pueden vivir con este corazón artificial, obviamente dentro de las limitaciones que implica tener un corazón artificial, ¿no? Ahora, ya hemos hablado prácticamente de todo lo que es circulación. Ahora vamos a hablar netamente de lo que es un pulso arterial. Nosotros, como médicos generales, tenemos que tener la capacidad de poder medir y reconocer un pulso no patológico y reconocer un pulso patológico. Tenemos que conocer dónde, cuándo y cómo saber tomar un pulso arterial. No estoy hablando de la presión arterial, estoy hablando netamente del pulso arterial. ¿Ya? Hay distintas partes anatómicas donde podemos tomarla. Vamos a hablar
Ahora vamos a hablar de las características que podemos observar en el pulso, en lo que queda de estos 40 minutos y en los siguientes. Y mañana vamos a hablar de los distintos lugares anatómicos donde podemos observar estos pulsos, cómo podemos abordarlo y para qué nos pueden servir. ¿Ya? Entonces, el pulso arterial es el número de pulsaciones de una arteria por minuto. ¿Ya? Es una onda de presión percibida distalmente en las arterias periféricas. ¿Por qué hablamos periféricas? Porque no estamos hablando del pulso que tiene nuestro corazón, sino en la distancia, en las distintas arterias de nuestro organismo. ¿Ya? Todo esto como consecuencia de la eyección ventricular. Si nosotros no tuviéramos la bomba cardíaca funcionando, no podríamos percibir el pulso en ninguna de nuestras arterias. ¿Sí? Por eso cuando se va a declarar a una persona que tenga deceso, generalmente se le toma el pulso, es una de las medidas, y se puede decir si esa persona está o no viva. ¿Ya? Por ello, el análisis del pulso arterial proporciona datos importantes sobre la eyección del ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo izquierdo es el que proporciona la sangre a las arterias. Entonces, si tenemos alguna alteración en algún pulso periférico, es posible que pueda deberse a alguna patología proveniente del ventrículo izquierdo, o si no, del trayecto desde el ventrículo hasta el punto donde estamos tomando la presión arterial, perdón, el pulso arterial. ¿Ya? En un adulto, el pulso el pulso por minuto es de 72 a 78. Y en un niño o en un infante es de 110 a 115 palpitaciones por minuto. Como ven, es casi el doble de un niño. ¿Ya? Estas dos imágenes son muy importantes porque una se está midiendo de forma relativamente correcta y la otra se está midiendo de una forma relativamente incorrecta. Vamos a ver cuál y por qué es la correcta y cuál no. ¿Ya? Nosotros tenemos que hablar de un fundamento científico cuando estamos hablando de cualquier teoría médica, porque todo de lo que nosotros hablamos, alguien lo ha estudiado a fondo para que nosotros podamos conocerlo. Y un fundamento científico sobre la frecuencia cardíaca normal es el resultado de la contracción del ventrículo izquierdo, ¿ya? Ocasionando la eyección del volumen de sangre de 60 a 70 ml hacia la aorta. Y el fenómeno que da lugar a la transmisión de la onda pulsátil hacia todas las arterias periféricas. Por favor, chicos, este dato no se olviden porque es un dato muy importante, la cantidad de sangre eyectada del ventrículo hacia las arterias. ¿Ya? Ahora vamos a quedarnos acá en la localización para tomar el pulso arterial. Vamos a volver dentro de unos 5 a 8 minutos y continuamos hablando sobre los pulsos anatómicos. Bueno, no sé si tienen Bueno, doctor. alguna duda, algo que quieran comentar, algo que me quieran decir sobre el tema. ¿No? Bueno, si no es así, entonces nos vemos en unos 5 minutos, ¿ya? Chau, chau. Chao, doctor.